Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de empezar, no olviden suscribirse y compartir este video para que nadie se pierda lo que está a punto de contarse. Gracias por estar aquí. Lo que ha ocurrido entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu en las últimas semanas ha encendido las redes y ha sacudido a la prensa rosa. Después de años en caminos paralelos, de silencios calculados y proyectos que los mantuvieron ocupados, su reencuentro ha dado un giro inesperado. Se ha sabido que han presentado oficialmente los papeles para casarse nuevamente. Sí, como lo escuchan, una segunda oportunidad, un acto que ha sido interpretado tanto por sus seguidores como por especialistas del espectáculo como un gesto maduro, firme y lleno de significado. No ha sido un proceso improvisado. Los dos han estado inmersos en exigentes rodajes y compromisos publicitarios, y aún así, de a poco, comenzaron a dejar migas de pan en sus redes. Fotos desenfadadas con mensajes cariñosos, miradas cómplices en eventos, algún comentario sutil en entrevistas que más de uno leyó como una pista de reconciliación. Pero esta vez el paso no se queda en el terreno de la insinuación. Según fuentes cercanas, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu decidieron cerrar las heridas del pasado después de retomar el contacto en encuentros discretos, lejos del ruido. Esos momentos, nos dicen, pusieron sobre la mesa el tipo de preguntas que solo se hacen quienes quieren construir algo duradero, dónde estuvieron, qué aprendieron, qué están dispuestos a proteger. La noticia ha sido un torbellino. Para muchos, ellos siempre fueron la pareja del año incluso cuando sus caminos parecían distantes. El eco de su química y el recuerdo de su complicidad no se apagó. Ahora, con esta solicitud formal, la conversación explotó. Comentarios, likes, mensajes de voz, hilos enteros en foros de fanáticos, la reacción fue instantánea. Quienes siguen cada paso de Halil y Esla lo celebraron con una intensidad que revela que esta historia tenía una audiencia esperando su segundo acto. Expertos en imagen pública aseguran que esta decisión, lejos de distraerlos, podría impulsarlos profesionalmente. Los mantendrá en el centro del foco, sí, pero desde un lugar de control, elegancia y estrategia. Y por supuesto, la gran pregunta empezó a flotar. ¿Cómo será la boda? Todo apunta a que optarán por la discreción. Los que conocen sus maneras dicen que prefieren lo íntimo, lo que se queda en el círculo que no traiciona. Una ceremonia pequeña, con familia y amigos de verdad, sin flashes invasivos ni filtraciones innecesarias. La intención sería lo opuesto al ruido que en su momento los abrumó, un sí que pertenezca primero a ellos y luego, con el tiempo, a la curiosidad del público. De hecho, quienes integran su entorno cuentan que ambos están felices, relajados, ocupados en detalles sencillos, la música que los marcó, un lugar con luz cálida, promesas escritas a mano. Lo más llamativo de esta decisión no es solo el titular, sino lo que deja ver de su proceso. Pocas veces tenemos acceso a la vida social de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu más allá de poses cuidadas. Esta vez, la sensación es otra. Lo que se percibe, según voces cercanas, es una reconciliación nacida desde la calma y la autoestima, un deseo de fortalecer la confianza que se construye y no se improvisa. Durante años conservaron una amistad intermitente, una cercanía que avanzaba y retrocedía según los ritmos frenéticos del trabajo. Hoy, dicen, han elegido convertirse en presencia cotidiana, no en visita eventual, y esa es una apuesta que claramente apunta a largo plazo. La reacción en redes ha sido un termómetro. En cuestión de horas, el tema se volvió tendencia. Videos editados por fans con escenas de sus trabajos, compilaciones de entrevistas antiguas donde se leen gestos que parecían mínimos y ahora gritan significado, y declaraciones de apoyo a una decisión vista como valiente. Muchos celebran que no se impusiera el orgullo ni el miedo a la exposición. Y no es menor que los dos atraviesen una etapa dulce en sus carreras. El crecimiento de Halil, su encanto sereno, su capacidad para cargar con proyectos complejos, y la constancia de Esla, su presencia firme y su sensibilidad ante la cámara, hacen que este reencuentro tenga un brillo particular. Cuando la vida profesional está ordenada, el corazón puede hablar sin tanto ruido. Sobre la boda, lo que circula es preciso y sobrio. Se habla de planes revisados con lupa, de un cronograma que no deja nada al azar, precisamente para que el día fluya sin sobresaltos. No habría lujo ostentoso ni afán por competir con otros enlaces del espectáculo. Su gente, dicen, está encantada, agradecida de verlos así, sin temblores, sin prisa. Halil y Esla esperarían el momento adecuado para compartir algo con el público, quizá una fotografía elegante, una frase corta, una imagen que diga mucho y explique poco. Los analistas coinciden. Dar este paso de nuevo,
con los aprendizajes a cuestas, puede ser un impulso para ambos ámbitos de sus vidas. La prensa de entretenimiento, naturalmente, acecha cada detalle. ¿Quiénes serán los invitados? Si habrá alguna sorpresa, si existirá un guiño a los proyectos que los acercaron. Para algunos productores, la simple posibilidad de que vuelvan a colaborar en pantalla tiene un magnetismo que no se puede comprar. La audiencia lo intuye y lo pide, aun sin saberlo, en cada comentario que mezcla la vida real y la ficción que alguna vez compartieron. Lo que empieza ahora se siente como un capítulo con una voz distinta, menos adolescente, más honda. Hay fans que confiesan haber llorado de emoción al verlos de nuevo tomados de la mano en una imagen borrosa. Hay quienes aún dudan, porque aprendieron a desconfiar de los destellos efímeros. Pero lo cierto es que el relato que se arma en torno a Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu es uno que apuesta por el tiempo, los preparativos y las promesas. Esas que no exactamente se pronuncian, pero se practican, son la nueva novela que todos quieren seguir. Cada paso, por pequeño que parezca, se analiza con lupa, y aún así, ellos parecen moverse con una soltura que sorprende. Si uno mira hacia atrás, este giro es también un punto de inflexión romántico. Hubo malentendidos, agotamiento, horarios imposibles. La demanda de sus carreras los empujó a pasarse de largo, a confundirse, a guardar silencio donde hacía falta ternura. Eso quedó dicho, en privado, y también quedó resuelto lo suficiente como para que la segunda oportunidad no sea un parche sino una elección. Dicen que esta vez hubo conversaciones largas, decisiones conscientes, claridad. No están improvisando, están reescribiendo. En los últimos meses, se los vio coincidir con más frecuencia. Cafés discretos, salidas sin alardes, una cena en la que, contaron testigos, él la escuchó con atención serena y ella sonrió sin la guardia alta. En esos encuentros se habría consolidado la idea de volver a intentarlo. Y mientras sus agendas se ordenaban con nuevos contratos y fines de rodaje, encontraron huecos para lo esencial: cocinar en casa, pasear sin prisa, reírse de lo que antes pesaba. Ese tipo de cotidianeidad, alejados por un tiempo, parece haber sido la clave que les devolvió el pulso compartido. Halil vive un ascenso sostenido, con un público que valora su discreción y su carisma tranquilo. Esra mantiene el paso, sumando proyectos que confirman su fuerza y su disciplina. Esa estabilidad fue, según allegados, el terreno fértil para mirar a la pareja con menos ansiedad. Cuando cada uno brilla por su cuenta, es más fácil celebrar el brillo del otro. En ese espacio, dicen, aparecieron momentos que se volvieron decisivos: un viaje corto sin cámaras, una conversación de madrugada, una canción que se volvió un código privado. Pequeñas cosas, sí, pero con un peso que inclina la balanza. El anuncio informal de su segundo matrimonio fue recibido con euforia. Las métricas lo cuentan: miles de corazones, hilos interminables, videos de reacción. Quienes lo siguen de cerca firmaron una tregua con la espera y se permitieron celebrar sin reservas. Y los expertos insisten, esta unión, ahora, no solo habla de romance, habla de estrategia emocional. Dos carreras en buen momento pueden fortalecerse si el vínculo que las acompaña es sano, si lo que sucede puertas adentro sostiene lo que el público ve. No faltan quienes fantasean con verlos nuevamente compartir set, y lo cierto es que los productores ya calculan ese impacto como si fuera una moneda de oro en el bolsillo. Los preparativos, repetimos, avanzan sin prisa y con exactitud. Se eligió, cuentan, un lugar luminoso, con vegetación y una acústica cálida. Habrá una lista de invitados corta, nombres que resisten temporalidades y titulares. Sus equipos querrían garantizar privacidad total, acceso restringido, teléfonos guardados, un pacto de silencio que se respete por cariño más que por cláusula. Nada de excesos, nada de poses que se deforman al pasar por demasiados filtros. Que hable el gesto, que hable el ambiente, que la ceremonia sea una extensión de su temperamento. Esta decisión ha reavivado debates sobre cómo vivir el amor bajo reflectores. En su primera etapa, la exposición fue a veces un arma de doble filo. Esta vez, la atención se administra de otro modo. Menos respuestas impulsivas, más silencio elegido. Menos cruzar desmentidas, más elegir que se comparte. Y, aunque suene paradójico, esa discreción aviva aún más la curiosidad, porque el misterio siempre fue combustible del interés público. Pero si algo deja claro este segundo intento es que Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu se deben, antes que nada, a su propia paz. Sus amigos más cercanos, esos que vivieron las noches de dudas y los días de cansancio, celebran verlo así, parados con firmeza, sin sobreactuar la felicidad. Nadie ignora que reintentar requiere un tipo de valentía que renuncia a la perfección.
Y en eso parecen coincidir. El amor no será un escenario sino un refugio. Por eso, dicen, la ceremonia tendrá detalles que los representan. Lecturas elegidas por ellos, una mesa pequeña de flores silvestres, un brindis breve, quizá un vals sin grandes coreografías. El recuerdo que quieren guardar no es el de un espectáculo, sino el de un compromiso íntimo que resistió al ruido. Los próximos meses prometen mantenerlos en titulares, y aún así, todo indica que moverán las fichas con cautela. Habrá, seguramente, rumores, conjeturas sobre la lista de invitados, sobre el vestido, sobre la fecha exacta. La prensa ya vigila, y los fans hacen su parte, cerca y lejos, como una corte fiel. Pero lo que importa, en el fondo, es que esta segunda oportunidad nació de una suma de convicciones y no de presión externa. Que la decisión de casarse de nuevo no responde a un guión ajeno, sino a lo que aprendieron sobre sí mismos. Cuando la historia se cuenta así, el desenlace deja de ser un final para convertirse en comienzo. Un comienzo con pies en la tierra, que no reniega del pasado sino que lo integra, como se integran las escenas que nos enseñaron a verlos brillar. Si el destino les concede la tranquilidad que ahora parecen proteger, esta unión no solo será una noticia que el tiempo consuma, será un capítulo que valdrá la pena releer. Y por eso, cada detalle que llegue, una imagen, una frase, un gesto, tendrá un sabor distinto. Un sabor a promesa cumplida, a dudas despejadas, a la elegante sencillez de quienes han vuelto porque se eligieron de nuevo. Así cerramos por hoy. Si disfrutaron este relato, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compartan el video. Pronto volveremos con más novedades sobre Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu, su boda y, quién sabe, los proyectos que puedan devolverlos a la pantalla, donde todo comenzó.